¿Qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva cápsula de nuestra asignatura de innovación. Ya estamos llegando a la etapa de prototipado y justamente de eso vamos a hablar en la cápsula de hoy. Cuando hablamos de prototipar, nos referimos a elaborar un modelo de nuestro proyecto que nos va a servir para ponerlo a prueba. Finalmente, es importante entender que el prototipo que desarrollemos de nuestro proyecto no es la finalidad. Lograr hacer un modelo, una maqueta, una prueba, un sistema que nos permita evaluarlo, no es una finalidad como tal, sino que el prototipo es una herramienta de validación. Estamos en la cuarta etapa del proceso de Design Thinking, donde lo primero que nos dice esta metodología es que debemos entender el problema, debemos empatizar con nuestro usuario, conocer el usuario y desde ahí empezar a generar ideas de soluciones para resolver la problemática que este usuario presenta. Cuando ya tenemos la idea más o menos definida, entonces necesitamos prototipar esta idea. Y en eso se refiere a darle materialidad, a darle tangibilidad. Es decir, que podamos visualizar, tocar, probar y experimentar con esta idea que soluciona mi requerimiento. Y como decíamos, es una herramienta que nos permite validar, porque al probarla vamos a poder ver efectivamente si soluciona, si satisface las necesidades que tenemos que resolver, si es que cumple con las expectativas de los usuarios o no. Muchas veces nuestra idea o nuestro plan puede resultarnos a nosotros, según nuestro criterio, adecuado, pero en rigor puede no ser lo que los usuarios verdaderamente necesitan. Entonces tampoco sacamos mucho con contarle a los usuarios lo que vamos a hacer y darles una idea y explicarles. Es importante que ellos puedan visualizar, experimentar, tocar, vivenciar nuestra solución. Y desde ahí entonces que pasamos a la etapa del prototipo. Cuando hablamos de prototipo, finalmente nos referimos a cualquier metodología o cualquier sistema que permita que esta idea de producto o servicio se transforme en algo tangible. Y es por eso que en las imágenes aparecen algunas especies de maquetas, esquemas tridimensionales, con cierta precariedad. Aparecen ahí figuritas de Lego, aparecen papeles, cartones, y básicamente lo que va a permitir este prototipo es que los usuarios puedan ver de manera tangible en qué consiste esta idea o esta propuesta. Entonces, básicamente el prototipo ha sido una herramienta que se ha utilizado en otras disciplinas como la arquitectura, tenemos las maquetas, ¿cierto? En el diseño en general tenemos muchísimos prototipos en el diseño de diversos aspectos, en la medicina, en la ingeniería, en la televisión inclusive, por ejemplo, cuando vemos un programa piloto, es un prototipo para ver si efectivamente va a tener el resultado, si va a tener la audiencia adecuada, y ahí las cadenas de televisión determinan si es que, por ejemplo, ese programa se produce o no se produce. Las versiones beta de las aplicaciones, por ejemplo, hacen relación a lo mismo. Es una versión que no cumple con todas las funciones que debería cumplir para lo que fue diseñada, pero que permite a los usuarios detectar inclusive algunos problemas, algunos bucles, etcétera, etcétera, y entonces nos ayuda a obtener un feedback de nuestros usuarios y elaborar mejoras, por ejemplo. Entonces, básicamente, la herramienta del prototipo nos va a permitir materializar nuestra idea. Al prototipar en Design Thinking, no evaluamos la viabilidad tecnológica del proyecto, sino que el interés de los usuarios como lo que estamos leyendo, ¿cierto? Y lo hemos dicho recién, que básicamente nos va a permitir darle materialidad a esto para que los usuarios nos digan
lo que les parece, lo que no les parece, si cumple o no cumple. Entonces, desde ese punto, como habíamos mencionado, el prototipo es una herramienta y no un fin. Es una herramienta para poder establecer ciertas conexiones con el usuario para que nos retroalimente de la correcta resolución del prototipo o de lo que puede este prototipo mejorar, modificarse, perfeccionarse, etc. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y por supuesto un prototipo valdría más que miles de imágenes. Esa frase básicamente nos está dando a entender lo útil y lo necesario que es que nosotros prototipemos nuestra propuesta. Ahora, ¿cómo hacemos un prototipo de nuestro proyecto y de nuestra idea? Ese prototipo no tiene por qué ser muy sofisticado, no tiene por qué ser de un nivel tecnológico extremadamente profundo. Como estamos viendo en las imágenes, son simples modelos, maquetas con materiales precarios, pero que básicamente nos van a permitir trabajar sobre esta idea y visualizarla de manera material. Ya sale, ¿cierto?, de nuestras cabezas y podemos entonces modificarla, manipularla y empezar a relacionarnos con ella de una manera mucho más concreta. Es importante entender que los usuarios además siempre van a requerir entender acabadamente cualquier idea y para eso un prototipo ayuda muchísimo. Existen diversos tipos de prototipos y cada tipología de estos va a depender del nivel de desarrollo de la idea y de las características, por supuesto, de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ir desde los más sencillos a quizás algunos más complejos. Uno de los tipos de prototipos más elementales que hay es el dibujo, es el boceto, herramienta que es utilizada también, como les decía yo, por muchas disciplinas de la arquitectura. Se comienza muchas veces con un croquis, con un boceto, hasta llegar quizás a una construcción, a una obra muy importante. En el diseño industrial también, y ahí vemos de hecho ejemplos bastante concreto de cómo podría ser la idea, la forma de un automóvil, un modelo de zapatilla, un dispositivo de almacenamiento de memoria, como por ejemplo podría ser un pendrive o un flash disk, ¿cierto? Entonces podemos ver las partes, los componentes, la forma que va a tener este producto. Generalmente se utiliza el boceto y el dibujo y el croquis en elementos que son productos, que son objetos. Desde ese punto de vista, la maqueta también es una manera de prototipar muy adecuada para las ideas de proyectos de innovación que se relacionan con un producto, algo que los usuarios pueden tocar. Ahí vemos ejemplos de, como les mencionaba yo anteriormente, de la arquitectura. Una casa, siempre uno para entender la forma, el diseño y la distribución de una vivienda, se recurre a la maqueta, ¿cierto? Pero ahí también tenemos otros tipos de modelos, como un triciclo, incluso una máquina tipo escáner de medicina que está prototipada, imagínense, en Lego. Entonces, lo que estamos indicando con esto es que no tiene que ser de un nivel sofisticado el prototipo, sino que puede ser hecho con materiales reciclados, con materiales de desecho, desde la plasticina, el plumavit, cartón, papel. Si vamos a trabajar con un modelo, podemos utilizar materiales súper sencillos y muy al alcance de todos. Lo importante es que si trabajamos con un producto, la maqueta nos va a permitir identificar las dimensiones, la forma que va a tener, cómo se manipula de manera adecuada y básicamente el usuario va a poder relacionarse con ella de manera cómoda. Existe otro tipo de prototipo que son los storyboards, que básicamente es la explicación y representación gráfica cuadro a cuadro de un proceso o de una situación. Los storyboards son una herramienta que se utiliza mucho en el cine, donde se dibujan todas las escenas cuadro a cuadro para después, cuando se grabe o se filme dicha escena, se va reproduciendo lo que está en el storyboard. Y básicamente el storyboard nos va mostrando la imagen que se vería o el encuadre que se vería en la pantalla. Muy similar también a una comiquita, a una historieta. El storyboard también es muy similar a un cómic, ¿cierto? Donde nosotros vamos viendo las pestañas de la acción
y el texto nos va indicando detalle de esa acción. El storyboard es una herramienta de prototipo, es un tipo de prototipo adecuado, por ejemplo, cuando tenemos que representar procesos. Ahí estamos viendo en el costado izquierdo la manera en la que se prepara y se utiliza un electrodoméstico, cómo se enciende, cómo se pone en funcionamiento, cómo se guarda, cómo se limpia, y básicamente también esta herramienta se utiliza en manuales de instrucción, ¿cierto? En instructivos que nos va mostrando el paso a paso y en secuencia de las acciones. Y al lado derecho estamos viendo una campaña que se realizó en un cine, en el mesón de atención donde uno compra los refrescos, las cabritas, y la interacción que hay entre el vendedor y el cliente, que en este caso es un niño. Incluso podemos ver la expresión, vamos viendo el intercambio de palabras que van teniendo y en qué consiste esta promoción. Entonces, es una manera de representar gráficamente un proceso o un servicio que a lo mejor no puede ser materializado en una de las técnicas anteriores, como la maqueta, por ejemplo. Existe lo que se llama el storytelling, que es también cuando vamos contando una historia. Y esta herramienta nos puede servir también como para relatar o explicar un proceso, un servicio, y que de alguna manera se representa audiovisualmente, acompañado de un video, de una presentación, de un PPT, con efectos especiales, con música. Y el storytelling básicamente nos va contando, literalmente, la traducción es contar una historia, nos va contando la historia de lo que queremos relatar. En marketing se utiliza mucho esta técnica para conectar con los usuarios y transmitirles el mensaje de manera adecuada, y puede ya sea a viva voz, ya sea a través de una historia con un personaje, porque las personas se sienten atraídos con este recurso, ¿cierto? Y el storytelling fácilmente se puede hacer con una grabación de video con el teléfono, o incluso un video puede mostrar un storytelling. Si nosotros queremos representar como prototipo también un proceso, tenemos la herramienta súper al alcance nuestro, que son nuestros teléfonos. En la actualidad todo el mundo graba, ¿cierto? Existen los cazanoticias, tenemos la tecnología, no necesitamos tener un estudio de grabación, sino que tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos. Solamente con el puro teléfono podemos documentar lo que queremos representar, que de alguna manera se relaciona con este quinto tipo de prototipo, que es el juego de roles o roleplay, que también nos puede servir para representar, por ejemplo, un servicio al consumidor, alguna interacción de distintas personas o distintos involucrados en nuestro proyecto de innovación. Porque el juego de roles básicamente es una representación teatral, donde cada uno de los participantes adquiere un rol dentro de esta situación y se recrea la situación. Entonces el usuario puede ver efectivamente cómo lo van a atender, qué es lo que le van a decir, cuáles son las alternativas de comportamiento, puede verse reflejado inclusive en el comportamiento de uno de estos personajes. Y decíamos que se asociaba un poco a lo del video, porque efectivamente este juego de roles puede ser documentado y registrado con un video solamente con nuestro teléfono celular. En el caso de que estemos trabajando un prototipo, un proyecto que requiera este tipo de prototipo, la herramienta adecuada es grabarla, ¿cierto? Se utiliza mucho el juego de roles cuando son proyectos de atención o de servicios. Cuando hemos hecho el prototipo, y como hemos mencionado, para lo que nos sirve, necesitamos mostrárselo y presentárselo a nuestros usuarios. Y de ahí es que vamos a obtener un feedback, una retroalimentación. Los usuarios nos van a decir qué es lo correcto, de qué manera cumple con sus expectativas, cuáles son los puntos que a lo mejor no entendieron, cuáles son los elementos más débiles o las partes más débiles de este prototipo. Y eso nos va a permitir entender que de alguna manera no vamos a darle en el clavo en nuestra primera propuesta. Y entonces lo que se hace es mejorar nuestra solución. Elaboramos un plan de mejoras que nos va a permitir modificar, adecuar esos aspectos que nuestros usuarios nos dijeron que requieren ser adecuados y que requieren ser mejorados, y básicamente estamos iterando, estamos perfeccionando nuestro prototipo, nuestro proyecto. ¿Para qué? Nuevamente, cuando lo tengamos resuelto y modificado, se vuelve a presentar. Y ahí nos vamos a dar cuenta si es que estas mejoras cumplen de
manera más acabada, de manera más exacta, los requerimientos de nuestros usuarios. Entonces, en final, para resumir, los prototipos son documentos, diseños o sistemas que simulan o implementan partes de un sistema final. Es decir, de alguna manera tratan de asemejarse lo más posible al proyecto real. Constituyen una herramienta muy útil para hacer participar a los usuarios y evaluar el sistema desde el inicio, ¿cierto? Tener en cuenta siempre que la finalidad del prototipo es que los usuarios puedan interactuar con nuestro proyecto o con nuestra idea. Existen diversas técnicas de prototipo. Existe una tipología de prototipado que la revisamos anteriormente. Hay prototipos de baja calidad, que son más simples y baratos, y prototipos de alta fidelidad, que son más completos y caros. Es importante entender que no porque un prototipo sea de alta o baja fidelidad es mejor o menor, es mejor o peor, sino que va a estar asociado al nivel del desarrollo del proyecto y cómo nosotros queremos presentar este proyecto. Pueden haber proyectos más complejos que requieran de que el prototipo sea de más alta fidelidad, pero un prototipo simple, barato, que se encasille en baja calidad, fidelidad, puede representar acabadamente la idea. Y no es que tengamos que aspirar siempre a desarrollar y elaborar prototipos de alta fidelidad. ¿Cuál va a ser el prototipo que vamos a escoger o el tipo de prototipado que nos va a acompañar? Va a depender básicamente del tipo de proyecto y del nivel de desarrollo que tenga ese proyecto. Entonces es muy importante entender que el prototipado no es uniforme para todos los tipos de proyectos ni para todos los usuarios. Y es por eso que analizamos y revisamos las diferentes alternativas o los diferentes tipos de prototipo. Queridos alumnos, queridas alumnas, este es un pequeño resumen del material de estudio que ustedes pueden encontrar en el aula virtual y básicamente no se olviden de revisar y leer los PPTs que están en el aula virtual para entender acabadamente estos conceptos. Sin embargo, espero que con este video les hayan quedado algunas dudas más claras y nos vemos en una próxima oportunidad.